Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Siempre pensé que mi familia era perfecta. Mis padres, Isabel y Antonio, eran el ejemplo del matrimonio tradicional valenciano. Él, un empresario respetado. Ella, la mujer elegante que nunca levantaba la voz y siempre tenía una sonrisa para todos. Y luego estaba mi hermano, Álvaro. El orgullo de la familia. El hijo modelo. El que hacía todo bien. Yo, en cambio, era la que todavía no sabía qué hacer con su vida. La que cambió de carrera 3 veces. La que prefería escribir en un cuaderno en lugar de asistir a las comidas de los domingos. Aún así, me esforzaba por estar presente, por no dar motivos de crítica. Pero aquella noche, en la fiesta de promoción universitaria de Álvaro, todo cambió. El evento fue en un salón elegante del centro de Valencia, con luces cálidas, música de fondo y un ambiente de celebración. Todos vestían de gala. Yo llevé un vestido azul oscuro que me hacía sentir fuera de lugar, pero era el único decente que tenía. Mis padres estaban radiantes, abrazando a Álvaro, posando para fotos, presumiendo de su título en ingeniería industrial. Yo observaba desde una esquina, con una copa de vino medio vacía, intentando no sentirme invisible. Hasta que escuché su voz, clara, amplificada por el micrófono. Bueno, ahora quiero presentaros a alguien muy especial, dijo Álvaro, riendo. Ella es mi hermana, la fracasada de la familia. El salón estalló en risas. Risas de amigos, de primos, de desconocidos. Y mientras todos disfrutaban del chiste, yo sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Mi madre lo miró con una sonrisa tensa, mi padre apartó la mirada, y nadie dijo nada. Nadie. Esa fue la primera vez que sentí algo romperse dentro de mí. No lloré. No reaccioné. Simplemente dejé mi copa sobre la mesa y salí del salón. Caminé sin rumbo por las calles de Valencia, con los tacones en la mano, intentando entender qué había hecho yo para merecer eso. Cuando volví a casa, pasada la medianoche, mis padres estaban discutiendo. La puerta del despacho de mi padre estaba entreabierta, y escuché su voz alterada. Te dije que eso no debía salir a la luz, Isabel. Gritaba. Tranquilízate. Nadie sospecha nada, respondió ella, con un tono frío que no le conocía. Además, lo del incendio fue hace años. ¿Incendio? Pensé. Nunca había oído hablar de eso. Entré sin pensar. ¿De qué incendio habláis? Pregunté, con voz temblorosa. Los dos me miraron, como si hubiese interrumpido algo sagrado. Mi madre intentó sonreír. Nada, cariño. Cosas del pasado. Anda, sube a dormir, que estás cansada. No insistí. Pero esa palabra quedó flotando en mi mente durante toda la noche. Incendio. A la mañana siguiente, el olor a humo era real. Nuestra casa, la misma donde crecí, estaba ardiendo. Fue un caos. Los bomberos, los vecinos, mi madre llorando en la acera, mi padre gritando por los papeles del despacho. El fuego devoró todo en cuestión de minutos. Nadie salió herido, pero cuando el humo se disipó, parte de nuestra historia había desaparecido con las llamas. Entre los restos chamuscados del salón, encontré un marco derretido con una fotografía familiar. Había algo raro. Detrás del cristal, la imagen mostraba a mis padres y a un bebé. Pero no era yo. Tenía otra expresión, otro color de ojos. Esa noche no pude dormir. Días después, mientras ayudaba a limpiar los restos, alguien llamó al timbre. Era un mensajero. Llevaba un sobre sin remitente, a mi nombre. Dentro, solo había una hoja doblada con letras escritas a máquina. Tu apellido no es el que crees. Nada más. Ni firma, ni dirección, ni explicación. Se lo mostré a mi madre, y ella palideció. Lo rompió en pedazos frente a mí. No hagas caso a tonterías, hija. La gente aprovecha los momentos difíciles para meter miedo. Pero en su mirada había algo más que miedo. Había pánico. Durante los días siguientes, la tensión en casa era insoportable. Mi padre apenas hablaba, Álvaro evitaba mirarme a los ojos, y mi madre no me dejaba salir sola. Cada vez que preguntaba por el incendio, cambiaban de tema. Una tarde, mientras revisaba los cajones del despacho quemado,
Encontré un sobre parcialmente chamuscado con mi nombre escrito a mano. Dentro había un documento de adopción sin firmar, fechado en 1997. El corazón me dio un vuelco. Subí corriendo las escaleras, con el papel temblando entre mis dedos. ¿Qué es esto?, pregunté, casi sin aliento. Mi madre se quedó en silencio, con la mirada fija en el suelo. ¿Por qué pone que fui adoptada? Eso no tiene importancia. No ahora, dijo ella, apenas susurrando. Esa noche, hice mi maleta y me fui. No sabía a dónde, ni por qué, solo que necesitaba respuestas. Y que en esa casa no las iba a encontrar. Mientras el tren partía hacia Madrid, el reflejo del cristal me devolvió una versión de mí que no reconocía, una chica sola, con el alma herida y una certeza ardiente en el pecho. Algo en mi historia no cuadraba, y estaba dispuesta a descubrirlo. El tren llegó a Madrid-Chamartín poco antes del amanecer. Llevaba apenas una mochila con ropa, mi cuaderno y el sobre chamuscado del despacho de mi padre. No tenía un plan, ni un sitio donde dormir. Recuerdo que aquella mañana hacía frío, y el aire olía a café recién hecho y a estaciones que nunca duermen. Caminé durante horas por calles que no conocía, hasta que encontré una cafetería en Lavapiés con un cartel en la puerta. Se busca ayudante. Incorporación inmediata. Entré, y sin pensarlo, pregunté si el puesto seguía disponible. El dueño, un hombre amable llamado Ramiro, me miró de arriba abajo y sonrió. Tienes pinta de ser responsable. Si aguantas los madrugones, el trabajo es tuyo. Acepté sin dudar. Era mi primer día de libertad, y de miedo. Los primeros meses fueron duros. Dormía en una habitación alquilada con baño compartido, donde el agua caliente era un lujo y el ruido de la calle nunca cesaba. Pero, al menos, tenía algo que parecía una vida nueva. Fue allí donde conocí a Lucía, mi vecina de piso. Tenía 27 años, trabajaba como enfermera en el Hospital Gregorio Marañón y siempre llevaba una sonrisa contagiosa. Desde el primer momento me trató como a una hermana. «Tú no tienes pinta de madrileña», me dijo una noche, mientras compartíamos una pizza barata en el suelo del salón. «Soy de Valencia», respondí. «Oh, lo era. ¿Y qué haces aquí?» «Buscar algo que perdí hace mucho tiempo». No insistió. Y eso me gustó. Lucía era de esas personas que no necesitaban entenderlo todo para ofrecerte su apoyo. Con el tiempo, se convirtió en mi refugio. Me ayudaba con las facturas, me enseñó a moverme por la ciudad, y cuando yo tenía ataques de ansiedad, se sentaba conmigo en silencio hasta que se me pasaba. Empecé a pensar que, por fin, había encontrado a alguien en quien confiar. Hasta que todo volvió a desmoronarse. Un sábado, mientras limpiábamos la casa, su bolso se cayó al suelo. De entre sus cosas, cayó un sobre. No sé por qué lo recogí. Quizás por inercia. Quizás porque mi nombre, escrito a mano, me heló la sangre. Era la misma carta que me habían dejado en Valencia semanas antes. Esa hoja que decía, «Tu apellido no es el que crees». Me quedé paralizada. ¿Cómo podía tenerla ella? Lucía entró al salón justo en ese momento. Cuando vio el sobre en mis manos, se puso pálida. «No es lo que piensas», susurró. «¿Entonces qué es?», pregunté, con la voz temblando. «¿Por qué tienes esto?» «Yo te iba a contar. Solo estaba esperando el momento adecuado». «¿El momento adecuado?», repetí. «¿Para qué? ¿Para seguir mintiéndome también tú?». Lucía intentó acercarse, pero di un paso atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No te estoy mintiendo, te lo juro. Solo quería protegerte». Esa palabra me rompió. ¿Protegerte? La misma excusa que había usado mi madre. Salí de casa sin decir nada más. Caminé durante horas bajo una llovizna fina que empapaba las calles, sin rumbo, sin abrigo, sin respuestas. Madrid se volvió un laberinto de luces frías y pasos vacíos. Al volver al piso, Lucía ya no estaba. Se había ido. No dejó nota, ni mensaje, ni explicación. Solo su habitación vacía, y el sobre mi cama, con una frase escrita por detrás que antes no estaba allí. «Perdóname. Te mentí por miedo. Pregunta por don Ernesto». No dormí en toda la noche. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Lucía lo mencionaba como si él tuviera las respuestas que nadie quería darme? A la mañana siguiente, fui a trabajar, pero no podía concentrarme.
Ramiro me notó distraída y me ofreció café. ¿Te pasa algo, chiquilla? Nada, solo, demasiadas preguntas sin respuesta. Él sonrió. A veces las respuestas llegan cuando menos las buscas. No sabía que esa misma tarde, una de ellas me encontraría a mí. Eran casi las 7 cuando un anciano entró en la cafetería. Tenía un bastón, un sombrero gris y una voz pausada. Pidió un cortado, me miró y dijo con calma: «Tienes los mismos ojos que tu madre». Se me heló el cuerpo. «¿Perdón? ¿Nos conocemos?» «No, pero conocí muy bien a Isabel. Y también a tu verdadera familia». Me dejó una tarjeta doblada sobre la mesa. Solo decía: «Don Ernesto Requena, abogado retirado. Dirección: calle de Atocha 112». Antes de que pudiera reaccionar, se marchó. Abrí la tarjeta y, dentro, había una fotografía antigua, una mujer joven, idéntica a mí, con un bebé en brazos. Y al dorso, una frase escrita a mano: «Tu nombre verdadero es Elena Requena». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Por primera vez, comprendí que mi vida entera podía ser una mentira. Y que el fuego en Valencia no había sido un accidente, sino el comienzo de algo mucho más oscuro. Cuando desperté aquella mañana, el sol de Madrid entraba tímido por la ventana. La fotografía seguía sobre la mesilla, como una herida abierta. La miré durante minutos, intentando entender cómo aquella mujer, idéntica a mí, podía tener otro apellido. Requena. Ese nombre no me resultaba familiar, pero había algo en su sonido, algo que me estremecía. Decidí que iría a ver a don Ernesto. No podía seguir huyendo de las preguntas. Tenía que saber quién era esa mujer y por qué mi madre, o la mujer que creí que era mi madre, había hecho tanto esfuerzo en ocultarla. Eran las 11 de la mañana cuando llegué a la dirección que figuraba en la tarjeta, calle de Atocha 112, un edificio antiguo con un portal de mármol desgastado. Llamé al timbre y una voz grave respondió: «Suba al tercero, por favor». El ascensor era de esos de reja, que chirrían al moverse. Mientras subía, sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y esperanza. Don Ernesto me abrió la puerta con una sonrisa cansada. Tenía unos 80 años, ojos azules profundos y un aire de quien ha vivido demasiado. «Sabía que vendrías», dijo simplemente. Me invitó a pasar. Su casa olía a madera antigua y a libros. En las paredes, fotografías en blanco y negro, bodas, paisajes, retratos de familia. Y, en el centro de todas ellas, la misma mujer de la foto que yo llevaba. «¿Quién es ella?», pregunté, señalando el retrato. «Tu madre», respondió él, con serenidad. «Tu madre verdadera. Catalina Requena». El corazón me dio un vuelco. «Eso no puede ser. Mi madre se llama Isabel. Isabel te crió, sí, pero no te dio la vida». Sus palabras flotaron en el aire como un cuchillo silencioso. Me quedé sin respiración. «Catalina era una buena mujer», continuó él. «Trabajaba en una clínica privada en Valencia. En 1997, un incendio en el hospital arrasó una de las plantas de maternidad. Murieron varios bebés, y 2 recién nacidos desaparecieron». «¿Desaparecieron?», repetí, sin entender. «Uno de ellos eras tú». Me quedé helada. Don Ernesto se levantó y sacó una carpeta de su escritorio. Dentro había documentos amarillentos, fotografías, recortes de periódico. Había un informe médico con mi fecha de nacimiento y una nota al margen. Sospecha de sustitución de identidad. Caso pendiente de investigación. Me temblaban las manos. ¿Cómo consiguió esto? Yo era abogado de la familia Requena. Catalina me pidió guardar copia de todo por si algún día. Calló un momento. Por si algún día su hija aparecía. Sentí que el aire se volvía denso. Todo encajaba y, al mismo tiempo, nada tenía sentido. ¿Y mis padres?, pregunté. ¿Por qué me criarían como suya? Ernesto bajó la mirada. Porque Isabel trabajaba en el hospital. Fue ella quien te sacó del edificio aquella noche. Mi corazón se detuvo. ¿Está diciendo que me robó? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Pero cuando Catalina quiso denunciar, el caso se cerró misteriosamente. Me quedé en silencio. La imagen de mi madre, la mujer que me peinaba antes de ir al colegio, que me leía cuentos por las noches, se desmoronó ante mis ojos.
¿Dónde está Catalina ahora? Pregunté, casi en un susurro. Ernesto suspiró. Murió hace años. Pero antes de irse, me entregó algo para ti. Abrió un cajón y sacó un sobre viejo, sellado con cera roja. No lo abras aquí. Léelo cuando estés lista. Tomé el sobre entre mis manos. Temblaba. ¿Por qué me está contando todo esto ahora? Pregunté. Porque ya no queda nadie más que pueda hacerlo. Y porque tienes derecho a saber quién eres. Me quedé mirando las fotos una última vez antes de irme. En una de ellas, vi algo que me heló la sangre. Mi madre, Isabel, aparecía al fondo, con un uniforme de enfermera. Salí del edificio sin rumbo, con el corazón desbocado. El ruido de Madrid parecía distante, como si caminara dentro de un sueño. Esa noche, en mi habitación, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con tinta azul, ya desvanecida por los años. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que el fuego no me dio tiempo a protegerte. Isabel no es tu enemiga, aunque te cueste entenderlo. Ella te salvó, de alguien que quería hacerte daño. Pero también te ocultó algo que mereces saber. Busca la verdad. Y cuando la encuentres, no odies, aunque duela. Te ama. Mamá. Lloré durante horas. No por la mentira, sino por la ternura de esas palabras, por una madre que nunca conocí pero que me amó a su manera. A la mañana siguiente, fui al registro civil para verificar los documentos que don Ernesto me mostró. Pedí mi partida de nacimiento. La funcionaria tecleó mi nombre y frunció el ceño. Aquí figura una modificación en 2004, dijo. Se cambió el apellido materno. ¿Quién hizo el cambio? Pregunté, con la voz temblorosa. No aparece registrado. Pero el expediente está sellado por orden judicial. No supe qué decir. Cuando regresé a casa, mi habitación estaba revuelta. El sobre de la carta había desaparecido. Y en su lugar, sobre la mesa, había una nota escrita con tinta negra. No sigas buscando, Elena. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Y estaba dispuesto a impedir que descubriera la verdad. Esa noche, llamé a don Ernesto, pero nadie contestó. Al día siguiente, fui a su piso, y el portero me dijo que se había marchado esa misma madrugada con destino desconocido. Nadie sabía nada más. Madrid volvió a parecerme una ciudad hostil. Cerré la puerta de mi habitación y me prometí que no volvería a confiar en nadie. Pero en el fondo, algo dentro de mí ardía con fuerza. No iba a rendirme. No esta vez. Durante días, viví con miedo. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía esconder una amenaza. No sabía quién me vigilaba ni por qué don Ernesto había desaparecido tan repentinamente, pero algo dentro de mí decía que todo estaba conectado. Intenté mantener la calma, ir al trabajo, sonreír a mis compañeros como si nada pasara. Pero las manos me temblaban cuando cogía el teléfono, y cada vez que abría mi correo, temía encontrar otra nota anónima. Una tarde, al salir del trabajo, decidí visitar a Mercedes, mi antigua vecina del edificio donde crecí con Isabel. Ella siempre había sido como una abuela para mí, una mujer mayor, con un humor dulce y una voz cálida que calmaba mis tormentas. Cuando llegué a su casa, me recibió con los brazos abiertos. «¡Mi niña!», exclamó, abrazándome con fuerza. «Llevas días con cara de quien carga el peso del mundo». «Quizá porque sí lo cargo», le respondí, intentando sonreír. Nos sentamos a tomar té en su pequeño salón lleno de plantas y fotos antiguas. Las paredes parecían absorber los años y guardar secretos. Le conté todo. Sobre la foto, la carta, don Ernesto, y la nota de advertencia. Mercedes escuchó en silencio, sin interrumpirme, con el rostro serio. Cuando terminé, suspiró profundamente. «No estás loca, Elena», dijo, con voz firme. Yo también sospechaba algo hace tiempo. La miré, sorprendida. ¿Sospechabas? ¿Qué? Que Isabel ocultaba algo. La noche del incendio en Valencia, ella desapareció del hospital durante horas. Cuando volvió, traía una manta blanca y no dejaba que nadie la tocara. Decía que era un milagro. Me quedé helada. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me lo prohibió? Me amenazó con echarme si hablaba. Y, su voz se quebró. Tenía miedo. Mercedes me tomó de las manos.
Pero ya no puedes seguir sola. Hay cosas que solo podrás entender si encuentras los documentos que ella escondió. ¿Qué documentos? Tu madre guardaba una caja de metal, con una llave dorada. La escondía en el desván, detrás de una tabla suelta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esa misma noche volví al edificio antiguo donde crecí. El olor a humedad y a recuerdos olvidados me envolvió. Subí al desván con una linterna y busqué durante horas. Finalmente, detrás de una viga rota, encontré una caja de metal oxidada, cerrada con candado. Dentro había fotos, certificados, cartas médicas. Y entre todo eso, un documento judicial con un nombre que me paralizó. Proyecto Orión, expediente confidencial. Autorizado por Dr. Víctor Salamanca. Nunca había oído ese nombre, pero aparecía en cada página. Y al final del documento, una frase subrayada. El sujeto R97 fue trasladado a Madrid bajo la tutela de Isabel M. Gutiérrez. R97. Esa era yo. No entendía nada. Proyecto Orión. ¿Qué significaba? Un experimento. Una adopción encubierta. Bajé con la caja en brazos, confundida, temblando. Al llegar a casa de Mercedes, ella estaba en la cocina, preparando sopa. Lo encontré, le dije. La caja. Y hay algo terrible en ella. Iba a mostrarle los documentos cuando sonó un golpe seco en la puerta. Mercedes me miró, asustada. ¿Esperas a alguien?, preguntó. Negué con la cabeza. Volvieron a golpear, más fuerte. El corazón me latía tan rápido que apenas podía respirar. Mercedes se acercó lentamente, miró por la mirilla, y se quedó pálida. ¿Quién es?, pregunté. Un hombre, no lo conozco. La puerta tembló bajo un tercer golpe, brutal. Mercedes intentó trabarla, pero se abrió de golpe. Un hombre con pasamontañas entró gritando. «¡Dame la caja!», grité. Mercedes se interpuso entre nosotros. «No te atrevas. Sal de mi casa». El hombre empujó a Mercedes con violencia. Ella cayó contra el suelo, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa. Todo pasó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. El ladrón arrancó la caja de mis manos y huyó, dejándome sola con el cuerpo inmóvil de Mercedes. Me arrodillé a su lado. «Mercedes». «No», grité, desesperada. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada ya no estaba allí. La abracé, temblando, mientras las lágrimas me nublaban la vista. Esa mujer me había dado más amor que mi propia familia. Y acababa de morir por proteger un secreto que ni siquiera entendía. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron ninguna caja. El informe decía robo con violencia, nada más. Nadie mencionó el proyecto Orión. Durante el entierro, llovía sin parar. El sonido de las gotas sobre el ataúd me partía el alma. No sabía si lloraba por ella o por mí, por lo que había perdido, o por lo que estaba a punto de descubrir. Esa noche, al volver a casa, encontré otro sobre bajo la puerta. Era idéntico al anterior, con cera roja. Dentro solo había una nota. Mercedes no tenía que haber hablado. Tú serás la siguiente si no entregas lo que falta. No dormí. Solo repetía una frase una y otra vez. Ya no se trata de buscar mi origen. Se trata de sobrevivir. No sé si alguna vez habéis sentido esa mezcla entre miedo y obsesión. Esa sensación de que todo a tu alrededor se desmorona, pero aún así sigues cavando más hondo porque necesitas saber. Esa era yo tras la muerte de Mercedes. No comía. Apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cuerpo inmóvil, su sangre junto a la sopa derramada. Y sobre todo, el rostro de aquel hombre encapuchado. La policía cerró el caso como un simple robo. Pero yo sabía que no lo era. Era un mensaje. Durante días revisé cada rincón de mi casa, esperando encontrar otra pista, una cámara, algo. Nada. Hasta que recordé el nombre del documento. Dr. Víctor Salamanca. Busqué en Internet durante horas. Encontré cientos de resultados, médicos, profesores, incluso un escritor de novelas baratas. Pero uno de ellos me llamó la atención. Víctor Salamanca, investigador del Instituto de Ciencias Médicas de Valencia, retirado en 2003 por irregularidades en un programa de adopciones internacionales. ¿Adopciones? Mi respiración se cortó. Tenía que ser él. Tomé un tren a Valencia esa misma tarde.
Durante el viaje, el paisaje se desdibujaba por la ventanilla, pero mi mente solo podía pensar en una cosa. ¿Quién soy realmente? Al llegar, me hospedé en una pensión barata cerca del puerto. El recepcionista, un hombre mayor con acento valenciano cerrado, me ofreció una habitación pequeña con olor a salitre y muebles viejos. Me daba igual. Solo necesitaba un lugar donde esconderme. Esa noche, mientras el viento golpeaba las persianas, repasé cada palabra del documento que había logrado fotografiar antes del robo. Había una lista de códigos, R93, R94, R95. Y luego el mío, R97. Al lado, una nota a mano. Sujeto con respuesta anómala al protocolo Orión. No debes ser informado. No entendía qué significaba respuesta anómala, pero sonaba como si yo hubiese sido parte de algo no humano. Cerré los ojos. Y entonces lo recordé. Cuando era niña, Isabel siempre me decía: «Tú no eres como los demás, Elena. Fuiste un milagro». Por primera vez, empecé a creer que no lo decía en sentido figurado. A la mañana siguiente, me presenté en el Instituto de Ciencias Médicas. El edificio era enorme, moderno, con paredes de cristal y un silencio inquietante. Una recepcionista de unos 50 años me atendió con una sonrisa forzada. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte?» «Busco al doctor Víctor Salamanca». La mujer arqueó una ceja. «Hace años que se jubiló. No recibe visitas». «Es importante», insistí. «Es sobre un expediente antiguo». Ella suspiró. «Si es por los temas de adopciones, te aviso que el doctor ya no tiene contacto con el instituto. Vive en las afueras, en un pueblo llamado Albufera. Pero no sé si querrá verte». Anoté la dirección sin pensarlo. El corazón me latía como un tambor. El camino a Albufera estaba cubierto de naranjos. El aire olía a campo, a humedad y a un pasado que no terminaba de morir. La casa del doctor era una antigua finca rodeada de cipreses. Golpeé la puerta. Nada. Volví a golpear. Entonces, una voz ronca desde dentro. «¿Quién es?» «Soy Elena Gutiérrez. Necesito hablar con usted sobre el proyecto Orión». Silencio. Durante unos segundos pensé que no abriría. Pero la cerradura giró lentamente, y apareció un hombre alto, delgado, con barba blanca y mirada cansada. «¿Quién te habló de eso?», preguntó, desconfiado. Encontré su nombre en unos documentos. «¿Y mi código?» R97. Sus ojos se abrieron de par en par. Me miró como si hubiera visto un fantasma. «Tú, no deberías existir». Mis piernas temblaron. «¿Qué dice?» «Entra. Y no hables con nadie de esto». El interior de la casa estaba lleno de libros, frascos con etiquetas médicas y papeles amarillentos. En una estantería había una foto enmarcada de él junto a una mujer y una niña pequeña. «¿Qué era el proyecto Orión?», pregunté. El doctor me observó durante un largo silencio antes de hablar. «Un error. Un experimento que nunca debió hacerse». Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas. A finales de los 90, el gobierno impulsó un programa de adopciones especiales. Oficialmente era para ayudar a niños huérfanos. Pero en realidad, se trataba de modificaciones genéticas experimentales. Mi respiración se cortó. «¿Qué? Tú fuiste una de las niñas del programa, Elena. Tu madre biológica murió durante el parto. Isabel te acogió bajo órdenes directas del ministerio». Las lágrimas comenzaron a caer sin control. «¿Está diciendo que no soy hija de Isabel?» «No. Pero tampoco fuiste adoptada de manera normal. Fuiste creada». El silencio se hizo eterno. «Te diseñaron para resistir enfermedades, para tener una memoria excepcional. Pero algo salió mal. El proyecto se canceló. Todos los archivos fueron destruidos, excepto los tuyos». Me tapé la boca, temblando. «¿Y por qué yo sigo viva?» «Porque Isabel te protegió». Pero al hacerlo, firmó su sentencia. Me quedé paralizada. ¿Qué quiere decir? La muerte de Isabel no fue un accidente. La habitación giró a mi alrededor. El doctor se levantó y abrió una caja fuerte en la pared. De ella sacó un sobresellado. «Esto te lo dejo a ti», dijo, colocándolo sobre la mesa. «Contiene la verdad sobre tu madre y los nombres de los implicados». «¿Y por qué ahora?» «Porque me están vigilando». Antes de que pudiera preguntarle más,
un coche frenó bruscamente frente a la casa. El doctor se asomó por la ventana y su rostro se puso blanco. «Tienes que irte», susurró. «Ahora». Me empujó hacia la puerta trasera y me entregó el sobre. «Corre, Elena. No mires atrás». Escapé por el jardín mientras oía voces acercándose. Y justo antes de saltar la valla, escuché un disparo. No sé si fue él o yo la siguiente en la lista. Pero una cosa estaba clara. El proyecto Orión había vuelto a despertar. No recuerdo cuánto tiempo corrí. Solo sé que el aire me quemaba los pulmones y el sobre que el doctor me había entregado estaba empapado de sudor. Cuando por fin me detuve, estaba en un camino de tierra, con el sonido de las ranas y el olor a barro mojado. El coche negro que había frenado frente a la casa del doctor ya no se oía. Solo silencio. Encendí el móvil, pero no tenía señal. Caminé hasta llegar a una gasolinera vieja, en las afueras de Albufera. Allí pedí un taxi y volví a Valencia. No dije ni una palabra durante el trayecto. Al llegar a la pensión, cerré la puerta con doble cerrojo. Encendí la lámpara, me senté en la cama y abrí el sobre. Dentro había varias hojas mecanografiadas, una foto antigua y una carta escrita a mano. La primera línea del documento me dejó sin aliento. Confidencial, Proyecto Orión, sujeto R97, resultado viable. Tutora asignada, Isabel María Gutiérrez. Supervisión, Laura Campos. Laura Campos. Ese nombre me resultaba terriblemente familiar. Busqué entre mis recuerdos, entre rostros y voces del pasado, hasta que de pronto lo vi. Laura era la mejor amiga de mi madre. Aquella mujer que venía a casa cada fin de semana, que me regalaba caramelos, que me cuidaba cuando Isabel trabajaba. La misma que lloró en su funeral, abrazándome como una tía. Pero ahora su nombre aparecía como supervisora de un experimento. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Saqué la foto del sobre. Era una imagen borrosa, tomada en un laboratorio. Allí estaba Isabel, mucho más joven, y a su lado, Laura y el doctor Salamanca. Y en medio de ellos, una incubadora. Dentro, un bebé conectado a tubos. Un bebé con una pulsera en la muñeca. R97. Me quedé helada. Ese bebé era yo. Pasé la noche entera llorando. No solo por lo que había descubierto, sino porque todo lo que creía sobre mi infancia era una mentira. Mi madre no me había encontrado. Me había recibido como parte de un plan. Y Laura, aquella mujer que fingía cariño, había sido cómplice. A la mañana siguiente, decidí buscarla. Sabía que vivía en Madrid, en una urbanización tranquila de Las Rozas. Tomé un tren temprano y, mientras el paisaje pasaba, repasaba mentalmente lo que le diría. No iba a gritarle ni acusarla. Solo quería respuestas. Cuando llegué, el portero no me dejó entrar. ¿A quién busca, señorita? A Laura Campos. Soy una antigua amiga de la familia. Lo siento, no está recibiendo visitas. Está enferma. Enferma. Esa palabra me atravesó. Esperé fuera durante horas. Al caer la tarde, un coche gris entró por la puerta principal. Reconocí al conductor. Era Marcos, el sobrino de Laura, un periodista que solía venir a casa cuando yo era niña. Lo detuve antes de que cerrara la verja. Marcos. Espera, soy Elena. ¿Elena? Me miró sorprendido. No te veía no sé, desde el entierro de Isabel. Asentí. Necesito hablar con tu tía. Es cuestión de vida o muerte. Él dudó. Mi tía está muy enferma, tiene un cáncer avanzado. Pero, si vienes conmigo, quizá quiera verte. Entré en la casa. Todo estaba en penumbra, con olor a medicinas y flores secas. Laura estaba en una cama reclinada, pálida, con el rostro demacrado. Aún así, cuando me vio, sonrió débilmente. Sabía que vendrías, susurró. Salamanca tenía razón. Me acerqué lentamente. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué me mentisteis todos? No queríamos hacerte daño, tosió, con dificultad. Isabel se arrepintió del experimento. Quiso sacarte del programa, pero el ministerio no lo permitió. Así que fingimos tu adopción. Las lágrimas me corrían por las mejillas. ¿Y Mercedes? ¿Y el doctor? Murieron por esto. Lo sé, susurró. Y yo también voy a pagar mi parte. Laura levantó una mano temblorosa y me entregó un pequeño colgante plateado.
Dentro hay un chip. Guárdalo bien. Tiene la clave del archivo central del proyecto Orión. Si consigues descifrarlo, sabrás quién dio la orden de crearte. ¿Quién fue? Pregunté, temblando. Ella cerró los ojos, con una lágrima cayendo por su mejilla. Tu padre. El mundo se detuvo. ¿Mi padre? Pero Isabel siempre dijo que murió antes de que yo naciera. Mentía. Lo hizo para protegerte. Él era parte del consejo científico. Su nombre está en los documentos. Eduardo Gutiérrez. Me quedé inmóvil. Ese era el mismo nombre que mi hermana mencionó en la fiesta. El hombre del que siempre se hablaba con orgullo, el héroe de la familia. Mi padre. El responsable de todo. Laura empezó a toser violentamente. Marcos corrió a ayudarla, pero ella lo detuvo con una mano. No, déjame terminar, dijo con esfuerzo. Prométeme, Elena, que usarás la verdad, no la venganza. Asentí, aunque en mi interior ya no sabía distinguir una de otra. Sus ojos se apagaron lentamente. Y en ese momento entendí que ella había guardado ese secreto solo para redimirse antes de morir. Marcos me abrazó en silencio. No sé qué está pasando, Elena, pero si necesitas ayuda, puedo investigar lo del proyecto Orión. No, le dije, firme. Esto ya no es solo mi historia. Es la historia de todos los que fueron usados como yo. Salí de la casa con el chip escondido bajo el colgante. El cielo estaba gris, a punto de llover. Por primera vez, no sentí miedo, sino una extraña paz. Porque al fin sabía quién era el enemigo. Nunca imaginé que una sola decisión pudiera derrumbarme tanto. Después de la muerte de Laura y el descubrimiento del chip con la información del proyecto Orión, pensé que estaba lista para enfrentar la verdad. Pero no estaba preparada para la traición de los míos, para la mano invisible de la familia que creíme protectora. Madrid se sentía diferente ahora. Cada calle, cada rincón, parecía susurrar secretos. Cada mirada que me cruzaba parecía una advertencia silenciosa. Intenté reunirme con Marcos para analizar el chip. Quería buscar la verdad de manera segura. Pero antes de que pudiéramos abrirlo, un correo electrónico apareció en su bandeja. Si lo tocan, todo acabará para ustedes. Dejen de buscar, o perderán más que su curiosidad. No era la primera advertencia, pero esta vez el tono era diferente. Marcos me miró, con los ojos llenos de miedo. No podemos, susurró. Esto es más grande de lo que pensábamos. Me negué. No me voy a quedar de brazos cruzados. Necesito respuestas. Durante semanas intenté avanzar en secreto. Pero cuanto más indagaba, más me sentía atrapada. Cada dato que encontraba me acercaba a la verdad y, al mismo tiempo, me alejaba de todo lo que conocía. Fue entonces cuando recibí un mensaje anónimo con un número de teléfono antiguo. Ven al Parque del Retiro, zona de Rosaleda. Hoy a las 9. Trae el colgante. Decía. Sentí que era una trampa. Pero algo dentro de mí, un impulso que ya no podía ignorar, me obligó a ir. Llegué al parque y la noche era cerrada. La Rosaleda estaba vacía, con solo el sonido de hojas movidas por el viento. Vi una figura a lo lejos, alta, envuelta en sombra. —¿Elena Gutiérrez? —preguntó la voz, conocida y aterradora al mismo tiempo. —Sí —respondí, tratando de mantener la calma. De repente, la figura salió de las sombras. Era Eduardo Gutiérrez, mi padre. Mi corazón se detuvo. —Tú —balbuceé. —No digas nada —me interrumpió—. Sabes demasiado. Su tono era firme, pero no había duda, estaba dispuesto a todo. Me acercó a un banco, obligándome a sentarme. El proyecto no terminó con Laura ni con Salamanca. Hay registros que podrían destruir a la familia, y a ti, dijo, señalando el colgante. Intenté levantarme. —¿Cómo pudiste? Lo hice por control. Para proteger lo que creí que era nuestro legado. No entendías nada antes, pero ahora lo entiendes, ¿verdad? Eduardo era frío, calculador. Me sentí pequeña, indefensa. Mis piernas temblaban, mis manos sudaban. El mundo parecía girar demasiado rápido, y cada palabra que decía me aplastaba. No tienes idea de lo que haré si no me entregas el chip, dijo, acercándose. Nunca, grité. En ese instante, comprendí que no podía confiar en nadie más. Marcos, Laura, incluso Mercedes,
Todos habían desaparecido o muerto. Yo era la única que podía luchar por mí misma. Pero justo cuando intenté escapar, un golpe en la cabeza me hizo caer al suelo. Todo se volvió negro por un momento. Cuando recuperé la conciencia, estaba en una habitación desconocida, con ventanas selladas y solo una lámpara tenue iluminando la estancia. Mis brazos estaban atados y el colgante había desaparecido. En la pared, una frase escrita con tiza. Elena, el tiempo se acaba. Decide, obedecer o desaparecer. Estuve allí horas, tal vez días. Cada minuto sentía que el aire se volvía más pesado, que mi energía se desvanecía. Recordé las palabras de Laura. Usa la verdad, no la venganza. Pero ahora me encontraba en el fondo absoluto. Sin aliados, sin esperanza aparente, rodeada por la familia que debería haberme protegido y por un proyecto que me había creado como experimento. En la soledad de aquella habitación, lloré. Lloré por Mercedes, por Laura, por la vida que nunca tuve. Lloré por la niña que fui y que nunca conoció la libertad. Y en medio del dolor, algo cambió. Un pensamiento simple pero poderoso me atravesó. Si me dejo vencer ahora, todo habrá sido en vano. Debo seguir. Debo sobrevivir. Me prometí a mí misma que no importa cuántos secretos oculten, cuántos enemigos tenga, o cuántos sacrificios sean necesarios, yo revelaría la verdad. Fue entonces cuando escuché un pequeño clic. La puerta, que creía cerrada, estaba entreabierta. El corazón me dio un vuelco. «Alguien está aquí», susurré. Y antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció en la penumbra. «Elena, ¿estás lista para luchar por tu vida?» Mi determinación se convirtió en fuego. Sabía que el enfrentamiento final se acercaba. No había vuelta atrás. Nunca olvidaré ese día. El aire estaba pesado, con olor a metal y humedad, y cada paso que daba hacia la oficina del doctor Salamanca en Valencia me hacía sentir que caminaba sobre un hilo muy delgado entre la vida y la locura. Había pasado semanas reconstruyendo pistas, escapando de amenazas y sobreviviendo a ataques que parecían salidos de una película. Pero nada me preparó para lo que iba a descubrir, la verdad completa sobre mi pasado y la traición que me rodeaba. Salamanca me recibió con mirada grave, como si llevara años esperándome. «Elena, ya es hora», dijo. Tomé aire y entré. Sobre la mesa había carpetas con fotos, documentos y expedientes confidenciales. Era todo lo que Laura había querido proteger. «Tú», empecé a hablar, «¿todo esto es cierto?» «Sí». «Y no solo eso», respondió él. «Tu historia está mucho más entrelazada con tu familia de lo que imaginas». Sacó un sobre más grande, con sellos oficiales. Esto contiene los registros de la adopción y las modificaciones del proyecto Orión, así como el nombre de tu verdadero padre, Eduardo Gutiérrez. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi padre?, susurré. «Pero Isabel me crió». «Sí», asintió. «Isabel te salvó de lo que quedaba del proyecto y te dio una vida, pero tu padre estaba detrás de todo desde el principio». Miré los documentos y vi un esquema detallado de su plan. Proyecto Orión. Selección de sujetos genéticamente modificados. Sujeto R97 asignado a tutora Isabel M. Gutiérrez para ocultar identidad real. Supervisión continua, Laura Campos. Coordinación, Eduardo Gutiérrez. Cada línea me cortaba el aliento. Había crecido pensando que mi madre biológica había muerto y que mi familia era normal. Pero todo era un experimento, una conspiración cuidadosamente diseñada. ¿Y la muerte de Isabel?, pregunté, con un hilo de voz. ¿Fue un accidente? Salamanca bajó la mirada. No. Fue consecuencia de su lucha por protegerte. Tu padre sabía que si alguien descubría la verdad, perdería todo control. Me sentí traicionada y pequeña, como aquella niña que alguna vez fui. Cada mentira, cada abrazo, cada palabra de cariño de la familia que creía conocer se desmoronaba frente a mis ojos. Pero lo peor estaba por llegar. Salamanca me mostró un vídeo. En él, mi hermano mayor, Eduardo Jr., aparecía junto a mi padre, revisando documentos y discutiendo estrategias para mantenerme bajo vigilancia. ¿Mi hermano también estaba involucrado?, pregunté, incrédula. Sí, confirmó Salamanca. Nunca te cuidaron por amor. Te monitoreaban. Todo estaba planeado para que crecieras bajo control de tu padre. Sentí náuseas.
No solo había sido creada como experimento, sino que mi propia familia participó activamente en vigilarme y manipularme. El dolor me golpeó como un huracán. ¿Y Mercedes? ¿Laura? ¿Alguien me amaba de verdad? Mi voz se quebró. Laura y Mercedes, dijo Salamanca, sí te amaron. Se sacrificaron para protegerte de la verdad y del daño que tu padre podía causar. Ese sacrificio me llenó de ira y tristeza a la vez. El deseo de justicia comenzó a arder dentro de mí. Sacando fuerzas de donde no tenía, abrí el chip que Laura me había dado. Allí estaban los códigos, registros y pruebas que demostraban la implicación de mi padre y de altos funcionarios en el proyecto Orión. Era información que podía destruir a toda la cúpula que me había manipulado desde que nací. Elena, dijo Salamanca, debes decidir. Esto puede salvarte y exponer la verdad, pero también destruirá a tu familia y pondrá tu vida en riesgo. Me quedé mirando los archivos. En ese momento comprendí algo que nadie más había entendido. No podía confiar en nadie, ni siquiera en mi sangre. La traición había estado en mi propia cuna, pero eso no significaba que tuviera que rendirme. Decidí que enfrentaría a todos, y lo haría con inteligencia y paciencia. Primero necesitaba aliados, personas fuera de ese sistema corrupto que realmente entendieran la verdad. No sería un ataque impulsivo, sino una estrategia para recuperar mi identidad y exponer la mentira que me rodeó toda la vida. Salamanca me entregó un último documento. Directorio de colaboradores y archivos pendientes. Nunca confíes en tu padre ni en tu hermano. La verdad es tuya para usarla o protegerla. Mi corazón latía rápido. Por primera vez, no sentí miedo ni desesperación. Sentí determinación. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca. Que las cartas estaban sobre la mesa y que, aunque el camino sería peligroso, yo estaba lista para recuperarlo todo, mi historia, mi verdad y mi vida. Madrid estaba gris y húmeda aquella mañana. Las calles parecían vacías, pero yo sabía que cada sombra podía ser un aliado o un enemigo. Con el colgante de Laura bajo mi ropa y los documentos del proyecto Orión en mi mochila, me dirigí a la finca familiar de Las Rozas. Era hora de enfrentar la verdad de frente, sin miedo. El aire olía a lluvia reciente, mezclado con la tensión que llevaba en el pecho. Cada paso que daba hacia la puerta principal era un paso hacia mi pasado y hacia la persona que había decidido ser, fuerte, consciente y sin margen de error. Cuando abrí la puerta, el silencio era absoluto. Eduardo, mi padre, estaba sentado en la sala de estar, con mirada fría, la misma que había visto en fotos antiguas, pero más intensa. Mi hermano, Eduardo Jr., estaba a su lado, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Ah, Elena», dijo mi padre con voz controlada. «¿Finalmente decides venir?» «Sí», respondí, firme. «Y he venido a hablar de todo lo que ustedes me ocultaron». Mi hermano se levantó, caminando hacia mí. «No sabes de lo que hablas. Todo lo que hemos hecho ha sido por ti». «¿Por mí?», pregunté, conteniendo la rabia. «Manipularme, vigilarme, convertir mi vida en un experimento era por mí». Eduardo Jr. se quedó en silencio. Mi padre, por su parte, se levantó lentamente, sin perder la calma. «Tienes la información que no queríamos que tuvieras», dijo. «Pero no entiendes la magnitud de lo que esto significa». Lo miré a los ojos y vi en él la arrogancia de alguien que cree que controla todo, pero también el miedo de perder su poder. La magnitud de lo que significa es que ustedes me destruyeron la infancia, me mataron a Mercedes y casi me quitan la vida. La magnitud de lo que significa es que yo sobreviví, y voy a exponer todo. Mi hermano dio un paso al frente. «Si haces eso, destruyes nuestra familia». «Nuestra familia ya estaba rota», le respondí. «Y ustedes la rompieron primero». Saqué el colgante y los documentos del proyecto Orión, dejándolos sobre la mesa. «Aquí está todo. Cada manipulación, cada secreto, cada mentira que me ocultaron». Mi padre respiró hondo, visiblemente afectado. «No puedes», dijo. «Esto destruirá a todos». «Exactamente», interrumpí. «Y es justo lo que merecen». Fue entonces cuando todo salió a la luz: correos electrónicos, fotos, grabaciones, documentos oficiales que confirmaban que tanto mi padre como mi hermano habían supervisado y manipulado mi vida desde que nací. No había lugar para excusas. Todo estaba registrado. Mi hermano intentó arrebatarme los documentos. «¿No entiendes?»,
gritó. Esto es demasiado grande. No me importa, grité. Lo que importa es la verdad, y yo voy a protegerla. En ese momento, sentí algo que nunca había sentido, poder absoluto sobre mi historia. No era solo sobrevivir, era tomar control de todo lo que habían querido ocultar. Mi padre se derrumbó un instante, dejando ver vulnerabilidad y miedo. Elena, no lo entiendes, susurró. Todo lo que hicimos fue para protegerte de ti misma. Protegerme, manipulándome toda la vida, convirtiéndome en un experimento, dije, con lágrimas cayendo. Eso no es protección. Eso es control. Mi hermano bajó la mirada. No quería que te pasara nada, murmuró, casi roto. Pero yo no podía sentir compasión ahora. Lo que sentía era justicia. Tomé una decisión que cambiaría todo. Voy a hacer público el proyecto Orión. Toda España debe conocerlo. Cada mentira, cada manipulación, cada sacrificio y traición. Mi padre me miró, y por primera vez en años, su poder no existía frente a mí. Mi hermano también. ¿Harás eso?, dijo Eduardo Jr., con voz temblorosa. ¿Y qué nos queda? Lo que queda es vivir con la verdad, dije, firme. Y ustedes tendrán que enfrentarla también. Horas después, la policía y un equipo de investigadores llegaron al lugar. No había violencia, ni gritos descontrolados. Solo la exposición de la verdad y la rendición de quienes habían controlado mi vida. Eduardo y mi hermano fueron citados oficialmente, y todo comenzó a ser registrado y documentado para que nadie pudiera negarlo. Yo me senté en el salón, con el colgante en la mano, recordando a Laura y a Mercedes. Sus sacrificios no habían sido en vano. Habían confiado en mí, y yo había tomado el control. En ese momento, entendí algo: el enfrentamiento decisivo no era solo con ellos, era conmigo misma. Con la niña que fui, con la mujer que sobrevivió, con la persona que ahora decidiría su destino. Elena finalmente respiró hondo, mirando la ciudad desde la ventana. El sol se filtraba entre las nubes grises de Madrid, y algo dentro de ella cambió, una mezcla de dolor, alivio y libertad. Sabía que el camino hacia la reconstrucción y la redención sería largo. Pero también sabía que nunca más sería manipulada, ni controlada, ni escondida. Nunca había sentido un silencio tan profundo como el que se instaló en mi vida tras enfrentar a mi padre y a mi hermano. Madrid parecía distinta, más clara, más tranquila. Cada calle, cada árbol, cada rincón parecía respirarme paz, aunque sabía que la tormenta que había vivido no se borraría nunca del todo. Me levanté aquella mañana con un sentimiento nuevo: libertad. Ya no era la niña que había sido manipulada, ni la joven perseguida por secretos familiares y experimentos. Era Elena, y por primera vez, mi vida estaba en mis manos. Pasé días organizando todo lo que había descubierto sobre el proyecto Orión. Documentos, fotos, grabaciones, pruebas. Cada pieza contaba la historia de quienes habían intentado controlarme desde el nacimiento. Pero no lo hice con rencor ni para destruir. Lo hice para exponer la verdad, honrar los sacrificios de Laura y Mercedes, y asegurarme de que nadie más sufriera como yo. Contacté a periodistas de confianza, investigadores y expertos legales. En cuestión de semanas, el proyecto Orión se convirtió en un caso conocido en toda España. No hubo titulares sensacionalistas ni escándalos irreales. Solo la verdad completa, que nadie podría negar. Poco a poco, reconstruí mi vida. Volví a conectar con viejas amistades y aprendí a confiar en personas nuevas. Abrí una pequeña clínica de investigación genética, no para experimentar, sino para ayudar a otros que habían sufrido injusticias médicas. Cada paciente que atendía, cada historia que escuchaba, era un recordatorio de que mi pasado no definía mi futuro. Pero la redención más importante fue interna. Aprendí a perdonarme por los errores que había cometido, por las decisiones impulsivas y por la ira que me había acompañado durante años. Aprendí que el perdón no significa olvidar, sino liberarse del peso de la venganza y la culpa. En los momentos de soledad, recordaba a Laura y a Mercedes. Sus nombres eran ahora mi fuerza y mi guía. Gracias a ellas, pude enfrentar a mi familia, sobrevivir al proyecto Orión y salir más fuerte que nunca. Un día, mientras revisaba los documentos que Laura me había entregado, encontré una carta que nunca había leído. Estaba firmada por Isabel, mi madre adoptiva. Elena, si alguna vez lees esto,
Quiero que sepas que te amé como a una hija de verdad. No importa lo que los demás hayan planeado, siempre tendrás derecho a ser libre y feliz. Confío en ti. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Por primera vez, sentí que todo el sufrimiento había tenido un propósito. Meses después, recibí un mensaje inesperado. Era un número desconocido, pero con palabras que me hicieron temblar. Has hecho lo correcto. Todo lo que viene ahora depende de ti. R97, el mundo te está observando. Sonreí, con un escalofrío recorriéndome el cuerpo. El mundo sabía la verdad, y yo estaba lista para todo lo que viniera. Cerré los ojos un instante, respirando profundo, y sentí que mi vida realmente había comenzado. No como experimento, no como víctima, sino como mujer, fuerte, libre y dueña de su destino. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, un paquete llegó a mi puerta. Dentro, una pequeña caja de metal con un grabado delicado. Al abrirla, encontré un collar con un símbolo desconocido y una nota. Nunca olvides quién eres, R97. Tu historia apenas comienza. Sonreí, porque aunque había cerrado un capítulo, sabía que el viaje de Elena apenas empezaba. Elena logró exponer la verdad, enfrentar a su familia y reconstruir su vida, alcanzando la paz y la redención. Pero el giro final deja abierta la puerta a nuevas aventuras, secretos y desafíos que podrían cambiar todo nuevamente.